México ha tomado la determinación de llevar a Ecuador ante el Tribunal Internacional de Justicia. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha demandado este jueves por el violento asalto, allanamiento a la Embajada de México en la capital, Quito, en Ecuador, el pasado 5 de abril, cuando la policía, en altas horas de la noche, irrumpía en la sede diplomática bajo las órdenes del propio presidente Daniel Noboa, que todavía sigue defendiendo este tema. Maltrató al personal diplomático, como se puede llegar a evidenciar en las propias imágenes que fueron reveladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se llevó por la fuerza al ex vicepresidente que se encontraba asilado ahí, Jorge Glass. La violenta agresión es lo que estamos llevando ante la Corte Internacional, dijo la canciller Alicia Bárcena este jueves en conferencia junto al mandatario mexicano. El Ejecutivo ha solicitado que se juzgue lo sucedido aquel día y ha pedido que se suspenda a Ecuador como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU. La demanda incluye además la petición de expulsarlo del organismo si se comprueba ante el tribunal que se violaron aquellos principios establecidos por la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Lo que estamos pidiendo es que el sistema multilateral debe estar a la altura y debemos exigir que la justicia internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y que se evite un precedente de impunidad, ha declarado Bárcena. Las imágenes del asalto a la embajada quedaron registradas en las cámaras de seguridad de la legación y fueron difundidas por López Obrador esta semana. La brutalidad de la irrupción incluso hizo cambiar la posición tibia que se había tenido por parte de Estados Unidos hacia este asalto, y el martes el gobierno de Joe Biden condenó lo sucedido. También lo hizo la Unión Europea y varios otros países, condenando una situación porque el allanar, el entrar de manera violenta a un espacio soberano de otra nación, que se supone que es una embajada, es un casus belli. Es decir, México podría tomar acciones bélicas en contra de Ecuador. Obviamente eso no va a pasar. Sin embargo, esa es la causa que puede estallar en base a una situación como la que ha cometido Ecuador. Y lejos de sentirse, lejos de pedir perdón, Ecuador y el presidente Noboa han salido a defender aquella situación. No van a permitir que ningún criminal quede impune. Y esa es la excusa que da Noboa. Y a pesar de decir que quiere tener bien las relaciones con México, a pesar de que México ya las rompió, no hay relaciones diplomáticas al momento. Todo el personal de la embajada se ha trasladado nuevamente hasta México y las cosas están calientes entre ambos países. México más bien está tratando de encontrar las vías legales correspondientes, multilaterales, para poner un precedente sobre este tema. A continuación, unos cuadros preparados por la producción del ETP. Las consideraciones que planteó Ecuador como justificaciones para irrumpir sin el consentimiento de México no pueden ser aceptados como tales. Si lo hiciéramos, se considerarían excepcionales y ello pone en riesgo el principio de convivencia amistosa entre los estados, decía Luis Ernesto Vargas, el embajador de Colombia ante la OEA. No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren procesadas ante los tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o menos aún cuando estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales. Alejandro Dávalo, vicecanciller de Ecuador. Solito Ecuador es la única postura que nadie se para al lado de Ecuador con este tema, ojo, ¿no? Nadie está de acuerdo que tenía que haber llegado tan lejos como lo que lo han hecho. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la viabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los fundamentos de las normas y las relaciones diplomáticas, dijo Francisco Mora, embajador de Estados Unidos ante la OEA. Bueno, el derecho internacional está muy echado a menos y eso es preocupante. En este mismo programa hablábamos como una determinación que ha pasado por casi unanimidad también de los miembros del Consejo de Seguridad. Ese ya es un mecanismo elevado en la ONU. Es el único mecanismo que tiene habilidades vinculantes con las naciones. Israel ha hecho así. No le ha importado, no ha tomado en cuenta lo que se determinó en el Consejo de Seguridad. Y bueno, ahora otro atropello al derecho internacional. Es lo que acaba de hacer Ecuador, ¿no? Bien, vamos a ver cuáles son las consecuencias a las cuales se puede enfrentar Ecuador a partir de esto y por qué ha sido unánime la respuesta. Y
Las autoridades de la embajada mexicana en Ecuador al momento de llegar a México decían que ni siquiera Augusto Pinochet se había atrevido a ir tan lejos como para violentar el asilo político. Los dictadores, ustedes saben, se cargaban personas, hacían desaparecer personas, pero si lograban el asilo en una embajada, ahí no podían entrar. Bien, está con nosotros para analizar el tema la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, desde México. Ella es PhD, nos acompaña para hablar de este tema, analista internacional e investigadora del TEC de Monterrey. Bienvenida, muchísimas gracias por atendernos desde la capital mexicana. Es un privilegio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. A ver, doctora, hablemos acerca de los procesos que pueden venir en contra de Ecuador a raíz de esto y qué es lo que México está pidiendo. Estamos, Jorge Luis, viendo más vivo que nunca el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que especifica el arreglo pacífico de solución de controversias. De ese artículo se desprenden fundamentalmente dos métodos: los métodos políticos o diplomáticos y el arreglo judicial, método judicial. Dentro de los primeros observamos que está la negociación, la conciliación, los buenos oficios, la mediación y las comisiones de investigación. Desde el punto de vista político, México lo que desea es que Ecuador exprese públicamente una satisfacción o que oferte una disculpa pública por el asalto o la incursión o intrusión a la embajada de México en su país. Esa es la parte política, pero incluso esa parte política está siendo exigida dentro del arreglo judicial, que ya es presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Ya precisamente ayer presentó México la solicitud de medidas provisionales, donde solicita esta satisfacción u oferta de disculpas por parte de Ecuador, y por la otra parte incluso pide a Naciones Unidas, apelando al artículo 5 de la Carta de Naciones Unidas, a la suspensión de Ecuador como miembro de Naciones Unidas por haber violentado la sede diplomática, cuya inviolabilidad descansa en una convención, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, puesta en vigor en 1964, y a la que la comunidad internacional ha respondido. Fíjate, el antecedente más importante desde que Francia perdió y celebra el convenio de Aix-la-Chapelle de 1818, existe la protección diplomática. Entonces es una figura no solamente ya arraigada en el derecho actual, sino históricamente respetada por los estados en guerra. Ahora, en un mundo civilizado con menos cantidad de guerras, esta sigue siendo la proyección de los estados como entidades civilizadas que respetan la función de representación de los estados en otros territorios. Entonces, México está yendo por las dos vías: la parte política, que espera esta disculpa de Ecuador en relación a este hecho, y la parte jurisdiccional o judicial, donde será la Corte Internacional de Justicia el máximo tribunal para determinar la responsabilidad de los estados con sede en La Haya. Allí hay grandes posibilidades, porque independientemente de que Ecuador quiera refutar el que lo llevemos ante la Corte Internacional de Justicia, no solamente ratificó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, sino que celebró junto con Bolivia y otros países de Sudamérica, Ecuador, Chile, etcétera, la Convención o el Pacto de Bogotá, que habla de la solución pacífica de controversias en este continente. Y ahí precisamente está mandatado también el arreglo pacífico y el arreglo judicial. Así es que por donde le veamos, sí o sí, Ecuador podrá ser atraído al fuero de esa corte. Este es en este momento el panorama político-jurídico. La distensión diplomática con la ruptura de relaciones diplomáticas es solamente el retiro de nuestros representantes diplomáticos en Ecuador, pero delega la representación por concurrencia con otras embajadas, como por ejemplo la de Chile y Perú. Esto quiere decir que los connacionales de origen mexicano que estén en aquel territorio no quedan desprotegidos. No podrán evidentemente recurrir a la sede diplomática mexicana, porque no va a haber nadie, ¿verdad? Pero pueden recurrir a las otras de los otros estados, que les darán la protección oportuna que se requieran. Como podemos observar, la capacidad de distensión en este momento es solo respecto de la representación diplomática. No se han cortado flujos diplomáticos, no se han impuesto
restricciones de visados, no se han interpuesto otro tipo de sanciones a personal o funcionarios de aquel país. Importante. Importante, muchísimas gracias por aclararlo. A ver, mi siguiente pregunta tiene que ver igual en dos partes, como usted las cortó también. Primero en lo político y luego en el tema del derecho internacional. En la parte de lo político, teníamos a un Daniel Noboa, un presidente muy joven, que estaba básicamente gobernando por decreto, con todo el apoyo de la política ecuatoriana. Hoy está contra las cuerdas. Entonces, más vale pedir perdón que pedir permiso. Eso en el caso de lo que sucedió con la embajada, ¿verdad? Sería mucho más fácil probablemente, ahora que se enfrenta él a una campaña además electoral, porque su mandato va a ser muy corto debido a la irrupción que hubo con el gobierno anterior, con la renuncia del presidente anterior. Ahora, estas disculpas públicas, ¿qué efecto tienen en lo político? Ya en la segunda parte del derecho internacional, ¿qué repercusiones existen de que un país no sea miembro de la ONU? ¿Y qué tiempos tienen estos procesos? Bueno, primero que nada decir que voy a empezar con la primera y evidentemente dentro del mundo de la teoría de las relaciones internacionales, los países tienen capacidad para mandar señales al exterior que pueden ser blandas o fuertes. Ese poder duro o ese poder blando, hay estados que lo conjuntan. Por ejemplo, una potencia desarrollada no solamente tiene la capacidad de transmitir un entorno importante o positivo para las inversiones, el turismo, sino además tiene capacidad militar reactiva. En este caso, muchos de los países del continente, evidentemente, son países en desarrollo y poseen solamente un tipo de poder, que es el poder suave o poder blando. No tienen el poder duro de un ejército reactivo. Entonces, ¿qué señales manda un país? Su cultura, su tradición, su nivel económico, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto al derecho internacional. Cuando alguno de estos fenómenos se afecta, el índice de violencia, criminalidad, etcétera, ese poder blando comienza a destruirse y comienza a ser poco atractivo. En ese sentido, Ecuador, en este momento que vulnera el derecho internacional ante la comunidad internacional, más de una veintena de países han respaldado a México, es evidente que manda señales negativas de ese poder blando y comienza a ser sujeto de críticas y comentarios. ¿Quién querría hacer inversiones multimillonarias en un territorio que está dispuesto a violentar cualquier norma del derecho internacional? Claro. ¿Cuál es la certidumbre jurídica que un Estado que en este momento y a partir del 8 de enero, así dicho por su propio presidente, mantiene un conflicto armado no internacional por la convulsión de las diferentes fuerzas delincuenciales que enfrentan al Estado y viceversa? ¿Qué señales puede mandar de respeto al derecho si mínimamente no pudo respetar el derecho internacional público respecto a la Convención de Viena? Entonces, estos estados que se manifiestan de esta manera, que vulneran el Estado de Derecho, se van quedando aislados, se van quedando solos y van disminuyendo su capacidad de atracción de socios comerciales a nivel internacional. Entonces, el costo político y económico para Ecuador a largo plazo, si no se retracta, si no ocupa la máxima de que es de sabios cambiar de opinión, entonces está condenado a ser visto por la comunidad internacional como un Estado paria, un Estado que se comporta al margen del derecho. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, la Carta de Naciones Unidas de San Francisco de 1945 guarda dos supuestos en el artículo 4 y 5. El primero es la expulsión de la organización y el segundo en el 5, que es la hipótesis que México está pidiendo, la suspensión. Para que ocurra la suspensión es muy complejo que esto ocurra, porque no basta que la Corte Internacional diga sí, hay que hacer la recomendación a Naciones Unidas de la suspensión de tal o cual Estado. ¿Por qué? Porque se requiere la votación de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, que es un órgano de Naciones Unidas, que voten, de los cuales son 15 miembros y de los cuales 5 son miembros permanentes, que son los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Para que pase una resolución del Consejo de Seguridad se requiere el voto de 9 miembros, de los cuales 5 son los permanentes y 4 cualquiera del resto. Entonces, que pase una votación de esta naturaleza para suspender a Ecuador, que hay que decirlo, Ecuador tuvo un desarrollo económico muy importante hasta todavía hace 2 años. Es un país que ha participado en la comunidad internacional, que ha participado en foros internacionales y que lo ha hecho bien. Hasta este impas con Noboa comienza a ensuciar su propia diplomacia. No hay elementos suficientes para querer
suspender a Ecuador. Francamente, te lo digo como abogada internacionalista, me parece que México manda una expectativa muy alta al respecto, porque no va a pasar por Consejo de Seguridad. ¿Y por qué no va a pasar? Porque si finalmente es cierto que es trágico y terrible haber vulnerado nuestra embajada, vamos a hacer un paralelismo con que recientemente Israel atacó la embajada de Irán en Damasco. Y entonces uno se preguntaría, si hacemos esta analogía, ¿por qué no llevar a Israel para que se suspenda como miembro de Naciones Unidas si estuvo peor? Fue un ataque directo donde hubieron muertos. No lo van a hacer porque finalmente son problemáticas que tienen diferentes componentes, pero que una y otra necesitan de una solución, en todo caso de México y Ecuador, de buenos oficios, un tercer país que pueda amistarlos o acercarlos. Me parece que es una táctica de negociación del Estado mexicano el pedir mucho dentro de estas medidas provisionales a la Corte para obtener por lo menos un 90% de lo que México espera como reparación integral del daño. La satisfacción es lo primero, la solicitud de o una oferta de perdón o de disculpa pública. Absolutamente. Doctora, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha manifestado, importantísimo. Hasta pronto, muchísimas gracias por el espacio.